compañero Elson, y muchas gracias por aceptar la No, invitación. gracias por la invitación. Pues bueno, no somos muchos, pero somos los que estamos, ¿no? No. Lo que yo les quiero presentar hoy, que ojalá les haga de mucho interés, es un proyecto que acabamos de finalizar. Bueno, finalizar la primera parte y estamos continuando, ¿no? Cada vez más para sacarle todo lo que podamos. Este trabajo está titulado como Aislamiento y caracterización de componentes no proteicos del veneno del alacrán Diplocentrus melisi. Indagando un poquito sobre estos, qué son los alacranes, pues el término alacrán pues viene del árabe alacrán, y normalmente que mucha gente los conoce en otras partes del mundo como escorpiones, por el latín. Estos son los artrópodos, uno de los artrópodos más viejos del mundo, de lo cual se estima de 433 a 438 millones de años de antigüedad, del cual ha sido pues una especie muy exitosa porque no ha tenido tantos cambios morfológicos, ¿no? O sea, la evolución lo ha hecho así y o sea, no ha tenido que mejorarlo mucho. Este animal es de la clase de los arácnidos, está distribuido en casi todas las partes del mundo, excepto los polos y algunas islas, ¿no? Y en el mundo se estiman aproximadamente 2.800 especies, pero esto va en aumento, cada vez se descubren más especies. En México, en los últimos reportes se estiman 281 especies, estamos hablando de 10% de la biodiversidad del mundo, o sea, tenemos gran diversidad en México de los alacranes. Y algo que mucha gente conocemos, mucha gente sabemos, que estos animales son ponzoñosos, ¿no? Que tienen veneno, y pues hay un tabú de que hay que cuidarnos de los alacranes. Ahorita vamos a ver pues, que no tanto, son muy buena onda. Hablando un poquito de esa ponzoña, de ese veneno de alacrán, pues el veneno pues, es un líquido que el animal arroja por el aguijón, presente en el telson, ahí están sus glándulas. Pues este líquido es una mezcla compleja de biomoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, moléculas pequeñas, gran variedad de moléculas pequeñas, restos celulares, etcétera, sales, ¿no? ¿Para qué lo usan? Pues para alimentación y defensa principalmente. Existe por ejemplo, aquí les presento, enfocándonos solamente en las proteínas, pues la diversidad de diferentes tipos de proteínas que tiene. Tiene toxinas contra canales de sodio, de potasio, algunas defensinas, enzimas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diversidad de péptidos presentes en el veneno, pero hay otras cosas, ¿no? Moléculas pequeñas, por ejemplo, y ahí viene la variabilidad de la composición. Esta variabilidad de composición entre proteínas, sales y otras cosas va a variar mucho entre especies, ¿no? Hay especies que casi no tienen proteínas y tienen muchas moléculas pequeñas, y hay otras especies que tienen muchas proteínas, muchas toxinas, muchas defensinas, muchas enzimas, ¿no? Entonces va a variar dependiendo de la especie. Y aquí quiero remarcar algo importante, que este veneno, el veneno de los alacranes, es un reservorio molecular importante, de gran potencial farmacológico. Tenemos muchas moléculas activas y se han descubierto muchas moléculas antimicrobianas, inmunomoduladoras, analgésicas, etc. Entonces tenemos un reservorio importante que hay que explotar. Hablando específicamente de alacranes en México, pues como les mencionaba, tenemos una gran biodiversidad, representada principalmente en tres familias: Begiovidae, Diplocentridae y Buthidae. Como vemos aquí en la gráfica, pues Begiovidae es la principal, número 1, Diplocentridae la segunda y Buthidae la tercera. En este proyecto nos enfocamos a una especie de la familia de Diplocentridae, que es Diplocentrus melisi. Que se los presento aquí. Este es este animal muy bonito, pues de la familia Diplocentridae. No es tóxico para humanos, eso es importante porque tener en cuenta eso, no tiene toxinas que le afectan al humano. Pero lo que sí tiene es una característica que la ha hecho peculiar y que la ha hecho muy atractiva para nosotros, es que su veneno, a la hora de ser extraído, se torna rojo después de algunos minutos. Entonces eso nos llamó primero la atención, ¿por qué se torna rojo? A la presencia del aire, al parecer. Entonces algo se está oxidando, algo se está convirtiendo, algo se está derivatizando. Bueno, vamos a ver eso, ¿por qué y para qué? Entonces, los objetivos de este proyecto fueron precisamente esos: purificar los compuestos responsables del color rojo en el veneno de Diplocentrus melisi. Como segundo objetivo era
caracterizar los compuestos aislados ya de manera estructural y su actividad. ¿Qué actividad podría estar, cuál sería su función dentro del Telson? Y más importante, fuera del Telson, para nosotros, ¿cómo lo podríamos aprovechar? Los otros tipos de alacrán, cuando extraen veneno, se queda tal cual. Exacto, o sea, de hecho, es una peculiaridad del género Diplocentrus. Entonces, se ha visto, nosotros en México tenemos varias especies de Diplocentrus distribuidas en casi toda la República. En el laboratorio en este momento contamos con algunos Diplocentrus de diferentes especies y en todas esas especies del género vemos eso, que extraemos el veneno y inmediatamente empieza a cambiar de color hasta que llega a un color rojo. Si lo dejas mucho tiempo se torna negro por la concentración del rojo. Entonces una vez lo disuelves ese en tantita agua y ya ves un color rojo sangre y ya lo puedes diluir y lo puedes manejar. La duda era, ¿qué es lo que está rojo ahí? ¿Es una proteína? ¿Es una molécula pequeña? ¿No? ¿Tiene alguna función evolutiva de esa característica? Todavía no lo sabemos, pero eso es muy interesante. O sea, ya que veamos la estructura de la molécula, podemos platicar sobre qué función podría tener dentro del Telson, dentro del organismo. Pero ahorita vamos a ver la estructura y ya podemos platicar al respecto, porque eso es muy interesante, ¿no? Y es una pregunta que queda todavía al aire, todavía no se ha contestado. En la diapositiva anterior habías mencionado la alimentación, bueno, Ahí. ajá, ¿cómo se alimentan con su veneno? No, simplemente lo usan para, realmente, la alimentación es para cazar, para poder alimentarse. Y aquí tienen toxinas que afectan a artrópodos, ellos se alimentan generalmente de artrópodos, insectos, y lo usan para eso, para cazar. Normalmente le ponemos alimentación, pero es para cazar. ¿Tienen enzimas digestivas? ¿No empiezan de digestivo? No, en el veneno no tienen enzimas digestivas. Lo tienen más que nada en los quelíceros, que son los dientitos. Y movilizan a la presa, la traen con los pedipalpos y ya se la empiezan a comer. Pero realmente en el veneno no, tiene algunas enzimas fosfolipasas, pero realmente la mayor parte de la digestión la hacen en los quelíceros. Entonces, después de los objetivos, les presento el flujo de trabajo, lo que se hizo. Y si vamos un poquito rápido, pero me interesa abordar esto. Y básicamente es la purificación de los compuestos rojos a partir del veneno total, la identificación de los precursores, porque vemos que el veneno no sale rojo. Entonces, si se torna rojo, pues en el veneno nativamente hay algunos precursores, ¿no?, que se cambian. Entonces, la identificación de estos precursores, la caracterización estructural de los compuestos rojos o el compuesto, la síntesis química de estos. Esto es para ya no depender de los animales, la equivalencia con el nativo y su actividad biológica. Entonces así va a ir lo que sigue de la plática y empezamos con la purificación. Realmente la purificación fue algo muy sencillo. Tomamos el veneno total, lo solvatamos en un buffer de acetato de amonio 20 milimolar pH 4.7 y lo separamos por filtración en gel en una columna de Cefadex G50. Es algo sencillo y lo que vemos a la hora de seguir su absorbancia por 280 nanómetros y 325, vimos una fracción 1, 2 y 3, la cual la 1 absorbe muy bien a 280, pero a 225 no tanto. ¿Por qué escogimos a 325? ¿Por qué escogimos a 325? Porque vimos que el veneno total tenía un pico a 325. Entonces eso nos sugería algunos compuestos diferentes a las proteínas. Salud. Gracias. Una consulta, ¿cuánto veneno lo hiciste ahí? Aquí, esta es una pregunta de cuánto veneno cuantificado cómo. Cuantificado en proteínas, cuantificado en masa seca, cuantificado en qué, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, aquí se inició con el veneno de 50 alacranes. Sea lo que eso que signifique, ya sea en mililitros, en gramos de proteínas, porque es difícil cuantificar. Normalmente cuando buscamos toxinas cuantificamos por proteína. En 280 decimos, tenemos 50 miligramos de proteínas, ¿no? Pero en este caso vimos que la absorbancia en 280 en los aromáticos de proteína no era tanta. Entonces, ¿cómo cuantificas eso? Lo dejamos como el veneno de 50 animales, ¿sí?
Y ahorita vamos a sacar, podemos sacar una equivalencia de cuánto obtenemos de compuesto con 50 animales y vemos que no lo podemos escalar al uso porque tendríamos que acabar con todos los animales que existen, ¿no? Entonces mejor, ¿no? ¿El líquido es agua en buena parte o qué es el fluido que... ¿El veneno? el veneno, sí. Sí, tiene agua. El veneno normalmente, dependiendo de la especie, tiene muchas mucoproteínas, es muy viscoso. Cuando lo sacamos por extracción. La extracción que hacemos nosotros es por estimulación eléctrica. Agarramos, le pegamos un toque de electricidad, unos 30, 25, 30 voltios. Eso contrae los músculos que abrazan la glándula y hace que expriman y saque el veneno. Es una extracción un poquito drástica, un poquito fuerte, y eso hace que saque todo, ¿no? Entonces ahí viene un poquito de viscosidad, viene muchas mucoproteínas, pero sí, gran parte es agua, entre otras moléculas que están disueltas, ¿no? Es una solución acuosa, digamos. Regresando aquí a la purificación, regresamos a las tres fracciones. La primera nos sugiere que son proteínas por su absorbancia 280 y vemos que la fracción 2 y 3, su absorbancia ya no es su pico ya no es tanto a 280 sino a 325. Nos llamó la atención estos picos, los empezamos a evaluar, sobre todo porque cuando empezaron a eluir vimos que la fracción 1 no tenía color, la fracción 2 y 3 eran rojas. Dijimos, bueno, la fracción 1, aparentemente nuestras cosas que son rojas no son proteínas, ¿no? Porque no absorben tanto a 220, a 280. ¿Los alacranes sobreviven en procesos de extracción? Claro, sí, de hecho, o sea, le metemos 25, 30 voltios, no los bañamos con agua salada para que el amperaje no suba tanto, no quemarlos, vaya, los cuidamos bastante, de hecho los podemos tener años, por eso nosotros acostumbramos a no colectar tantos alacranes, tener pocos animales, para no impactar al ecosistema, y ellos cuidarlos bien, alimentarlos, darles agua y extraer veneno cada mes y medio, dependiendo de la especie. Y ahí obtener material para trabajar. Sí. Somos muy respetuosos en ese aspecto, sí, porque pobrecitos. Me imagino que les duele, nunca me han contestado cuando les pregunto, pero me imagino que les duele, entonces somos cuidadosos. Pero sí sobreviven. Entonces nos enfocamos en la fracción 2 y 3, que son las coloridas, que tienen color rojo. Ahí les presento una imagen de la cromatografía. Lo interesante de esta fracción 2 y 3, que a la hora de secarlas, de concentrarlas y secarlas, exhiben la fracción 2, un color rojo en estado seco, y la fracción 3, un color azulado, azul. Eso nos llamó la atención. Una purificación más allá, por medio de HPLC, nos da fracciones puras o un pico puro, el cual se evaluó. Estos son los compuestos puros a los cuales los llamamos como rojo y azul por su color que exhiben al estar secos, aunque los dos al estar en solución son rojos. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces empezamos a trabajar con esos. Lo primero que hicimos, antes de continuar, les presento la identificación de los precursores. Esto lo hicimos por otro método tan sencillo, es tomar el veneno y hacer una extracción acetónica del veneno. O sea, ¿qué quiere decir? Agarras el veneno, le pones acetona, sacas todo lo soluble en acetona, la mayoría de las proteínas se precipitan, entonces sacas todos los compuestos y los corres por HPLC, y lo que obtuvimos fue que en esta estrategia de purificación logramos identificar al compuesto azul y al compuesto rojo, pero también logramos identificar al precursor del compuesto rojo y al precursor del compuesto azul. ¿Cómo supimos que eran precursores? Para empezar, esta estrategia la hicimos inmediatamente sacar el veneno, antes de exponerlo al oxígeno y antes que se oxidara y se tornara, inmediatamente extraer con acetona, separa la reacción de oxidación. Entonces, extraemos con acetona todos los compuestos, los secamos y los pasamos a HPLC. Después, aislamos el compuesto 5 y 2. La absorbancia también fuera a 315. Bueno, esta absorbancia fue a 230, que también tienen absorben, pero no tanto como a 325, pero estas son condiciones estándares que nosotros usamos en el laboratorio. 230 para HPLC. Estos compuestos, el 2 y el 5, los solvatamos de nuevo y los pusimos en incubación con oxígeno para ver si se tornan. Después de unas horas se tornaron rojos en solución, los volvimos a correr y sí, se cambiaron al compuesto azul y rojo. O sea,
tuvieron los tiempos de retención del 6 y del 4, respectivamente. Entonces sí, son los precursores. Pero dijiste que tardaron horas en hacer. Sí, eso es muy interesante y es una observación que nosotros hacemos a la hora de querer publicar, a la hora de publicar esto, que cuando sale el veneno lleva minutos a llegar a una saturación de oxidación. Cuando hacemos esta estrategia y lo sacamos de ahí, tarda horas. No sabemos si es un factor por dilución o un factor que en el veneno haya otras cosas que catalicen la reacción. No lo sabemos. Pero esa es una pregunta muy interesante, también no las hicimos, ¿no? Y vimos eso y dijimos, ¿por qué? Nosotros esperábamos algo tan rápido como eso, sacarlos y ya, ¿no? Y cuando los solvatamos estos, fue en agua, ¿no? Y los empezamos a exponer a oxígeno. Pero sí, muy buena observación. Bueno, entonces ya habíamos identificado los precursores, entonces ya teníamos los precursores y los compuestos finales que eran el rojo y el azul. Después, se realizó la caracterización estructural. Para esto, contactamos con algunos colaboradores de Stanford, de la Universidad de Stanford, que son especialistas en la caracterización estructural y en la síntesis química. Ellos nos ayudaron con esto. Y ellos hicieron las siguientes técnicas para dilucidar la estructura. Espectrometrías de masa, disociación inducida por colisión, resonancia magnética nuclear y correlación bidimensional. En el primer ensayo vieron por espectrometrías de masas, vieron las masas del compuesto rojo y del azul, de 215 y 231, así como los residuales de isótopos, y dilucidaron la siguiente fórmula, ¿no? Dilucidaron que tiene 9 carbonos, 10 hidrógenos, 4 oxígenos y un azufre, y para este caso, en vez de tener 4 oxígenos, tiene 3 oxígenos y 2 azufres, ¿no? Posteriormente hicieron la disociación inducida por colisión para ver algunos grupos que pueda tener. Se observaron grupos metilo, metoxi, carboxilo, carbonilo, y algunos grupos metilmercaptano, ¿no? Ahí ya vamos viendo qué tiene. Esto es para el compuesto rojo, este es para el compuesto azul. Tiene muy parecido: metil, metoxi, carbonilos y metilmercaptano. La resonancia magnética nos arrojó la presencia de un grupo metilmercaptano y 2 grupos metoxi para el compuesto rojo. Por otro lado, para el compuesto azul, 2 grupos metilmercaptano y un grupo metoxi. Una correlación bidimensional empezó a darnos la estructura, dilucidando la estructura de una benzoquinona sustituida con un grupo metilmercaptano y 2 grupos metoxi para el rojo, a diferencia del compuesto azul, que en vez de tener aquí metoxi tiene metilmercaptano. Entonces eso es una estructura sencilla de los dos compuestos. Aquí se los resumo, ¿no? Son compuestos sencillos, ¿no? Son benzoquinonas presentes. Ahora lo relevante de esto es que son las primeras benzoquinonas con esta estructura descritas, sobre todo en algún animal. O sea, no existían estas estructuras en la bibliografía, nosotros las encontramos en alacranes. Bueno, aquí viene que para hacer las pruebas de actividad y alguna aplicación farmacológica, que era lo que a nosotros nos interesaba, era tener miligramos del compuesto. Ahora regresamos con la observación del compañero de que cuánto era de veneno que inyectamos. Era veneno de 50 alacranes, del cual obtuvimos 300 microgramos de compuestos, de cada uno de los compuestos, ¿no? Del azul un poco más, pero no nos alcanzaba para hacer pruebas. Entonces el grupo de Stanford, guiado por el doctor Richard Serre, realizó la síntesis química de estos dos compuestos, empezando con compuestos disponibles comercialmente. Esto no puedo indagar mucho porque, pues, la verdad, no somos especialistas en eso,
Lo que sí es que este compuesto fue fácil de sintetizar, fue en cuestiones de una semana. Sin embargo, el compuesto azul fue un poquito más difícil. La presencia de dos grupos metilmercaptano causó un problema en la síntesis. A final de cuentas los obtuvimos. Nos los mandaron y nosotros realizamos una equivalencia química, es decir, ver si son iguales a los nativos. Lo primero que hicimos, algo sencillo, es correrlos por HPLC y ver si tienen el mismo tiempo de retención, tanto el nativo como el sintético, y si la mezcla de ambos presenta solamente un pico, ¿no? Vimos que todo estaba bien, su retención en HPLC estaba correcta, vimos su espectro de absorción, son iguales, eso nos permitió continuar. Y algo muy importante, que a la hora que nos mandan estos compuestos sintéticos vienen cristalizados. Pues hicimos cristalografía y vimos que pues, la estructura es igual a la determinada antes, ¿no? Es un compuesto bastante plano. Entonces ya teníamos bastante información estructural como empezar a dilucidar algunas cosas. Y aquí hacemos un paréntesis y intentamos empezar a dilucidar lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué hacen el Telson, naturalmente? ¿No? Es una benzoquinona. ¿Qué hacen el Telson? No lo sabíamos. Podemos decir cosas. A lo mejor es un amortiguador redox. No lo sabemos, ¿no? Pero está en gran cantidad. Vemos en el cromatograma que es casi la mitad del veneno. Está en gran proporción. Pero bueno, ahí ya nos desviamos un poquito. Lo que nos enfocamos es en la actividad biológica potencialmente útil para nosotros. Que estas se las presento como actividad antimicrobiana. Lo primero que hicimos es, algo muy fácil, es hacer ensayos de inhibición por difusión en placa, difusión en agar, perdón, con diferentes bacterias. Aquí les presento una de las más relevantes, que es Staphylococcus aureus, donde vimos una actividad antimicrobiana, la cual se le determinó su concentración mínima inhibitoria y fue una concentración baja. Eso nos lleva a pensar que esto es algo aplicable. La concentración mínima inhibitoria es de 6 y 4 microgramos, 6 para el compuesto azul y 4 para el compuesto rojo. Entonces eso nos entusiasmó. Se hicieron bastantes pruebas más de diferente tipo, no solamente antimicrobianas. Una de las pruebas que no tengo aquí, pero que es importante para la narrativa, es que se hicieron pruebas con células, con líneas celulares neoplásicas, ¿no? Se usaron diferentes líneas. Una de ellas era de endotelio pulmonar transformado maligno, pero vimos que en las diferentes líneas celulares les pegaba algunas, pero al endotelio pulmonar no le hacía nada. Entonces nos llevó a pensar de que, bueno, si tiene actividad antimicrobiana para algunos organismos patógenos y no le pega el endotelio pulmonar, es cancerígeno, pero pues hay alguna similitud, a lo mejor esto se podría usar para infecciones pulmonares. ¿Cuál es la infección pulmonar más relevante ahorita? Pues tuberculosis. Es un problema de salud mundial debido a la multiresistencia. Pues vamos a probarlo en tuberculosis. Para esto nos apoyamos en el grupo del doctor Hernández Pando del Salvador Subirán, que ellos tienen las instalaciones para manejar este tipo de microorganismos. Ellos hicieron estas pruebas y lo que vieron es lo siguiente. Probaron el compuesto rojo y azul y determinaron sus mix en ensayos de microdilución in vitro y determinaron que el compuesto rojo tiene una MIC de 160, un poco alta, y el compuesto azul tiene una MIC de 4. Entonces, por decisión ellos nos aconsejaron, miren, el compuesto rojo funciona, pero no muy bien. Lo sacamos, vamos a trabajar con el compuesto azul. Lo que les presento aquí es solamente el crecimiento, la inhibición a las concentraciones de las MICs, que esto es relevante. ¿Perdón? ¿MIC? La MIC es concentración mínima inhibitoria. Perdón, sí. Es la concentración requerida para que ya no crezca. De ahí para arriba, pues ya no va a crecer. Si le bajas la concentración, va a empezar a crecer. Entonces, en este punto, se evaluó el crecimiento a la concentración de la MIC, que sería 164, 160 para el rojo y 4 para el azul.
Y en este ensayo se determinó que después de la inhibición, cuántas unidades formadoras de colonias existían. Esto para determinar si el compuesto puede ser bacteriostático o bactericida. Entonces se determinó que realmente el compuesto azul funciona muy bien de manera bactericida, inclusive en una cepa, esta es la cepa de referencia, H77RB, y este es un aislado clínico multiresistente. Este es algo muy problemático ahorita, y mata de manera muy equivalente al antibiótico de primera línea. Entonces ahí estamos correctos, ahí estamos viendo un potencial in vitro, ¿no? Todo esto es in vitro, es en placas, es en cultivos líquidos, pero la pregunta era, ¿funcionará en vivo? O sea, extrapolarlo a un ser vivo, pues era lo siguiente que se tenía que hacer y pues se hizo, ¿no? Les presento los resultados de un ensayo muy padre, que es los ensayos in vivo. Se tomaron ratones Val-C, se infectaron con cepas multiresistentes de Mycobacterium tuberculosis por por 2 meses se dejaron que la tuberculosis progresara. En 2 meses ya presentaban un cuadro de tuberculosis pulmonar progresiva fuerte. Estaban con piloerección, estaban un poquito dañados, perdían peso. En ese momento se les empezó a administrar el compuesto azul. Ya aquí nos enfocamos solamente al compuesto azul, el que tenía la mejor MIC. Se les empezó a administrar el compuesto azul un día sí, un día no, por 2 meses, en una dosis de 8 microgramos por ratón, de manera intratraqueal. Va directamente al pulmón, para que limpie el pulmón. Después de 2 meses lo que se observó es, este es el grupo no tratado, este es el grupo tratado, una reducción de más del 90% de la carga bacilar, de la carga bacteriana en el pulmón, se redujo más del 90%. Entonces eso ya es importante, ¿no? Estás eliminando la carga bacteriana. Se vio si tenía la presencia de neumonía en el pulmón. Se vio que también el grupo tratado tiene una disminución de la neumonía, pero pues no está cercana a cero. Pero eso se explica de que los ratones per se ya estaban con 2 meses de infección. O sea, el daño ya estaba hecho. Parece ser que la administración del compuesto empezó a detener el daño, que no continuara, como el grupo no tratado. Esto se corroboró con micrografías de los pulmones. Los ratones, lamentablemente, o sea, ya estaban en curso de recuperación, pero para el ensayo se tuvieron que sacrificar para tomar ya sea la carga bacteriana y para hacer cortes histológicos, ¿no? Y lo que se observó en los cortes histológicos que no hay presencia de zonas extensivas de inflamación o de neumonía, como en el control no tratado, como en los ratones no tratados, en comparación a los ratones tratados. Además, otras tinciones revelaron que no hay infiltraciones inflamatorias ni fibrosis. Las micrografías E y F, aquí en este caso ya son de ratones, son controles de ratones que no estaban infectados, ratones sanos, pero que fueron tratados con el compuesto azul, como un control para ver si el mismo compuesto azul produce un daño, y no lo produce. Entonces eso es bueno, estamos por el lado correcto. Entonces, yo sintetizo los resultados hasta aquí, destacando que el veneno de Diplocentrum melicis es un reservorio importante de moléculas no proteicas con potencial farmacológico. Los compuestos aislados y caracterizados rojo y azul son las primeras benzoquinonas encontradas en animales con grupos de metilmercaptano y con esta estructura. Y ambos compuestos tienen un potencial antimicrobiano contra Staphylococcus aureus, pero el compuesto azul tiene un potencial contra tuberculosis. Este trabajo fue publicado en PNAS el 10 de junio. Y ahorita, ¿en qué andamos con todo esto? Se están realizando pruebas de sinergia con otros antibióticos de primera línea para ver si tiene un efecto sinérgico contra la tuberculosis. Que eso sería ideal, ¿no? Por sí solo tiene un efecto. Si podemos complementarlo con los medicamentos que ya existen, para erradicarlo totalmente sería bueno. La evaluación de otras moléculas presentes en el veneno. ¿Se acuerdan que les presenté que la 6 y la 4 es el rojo y el azul? Y estos son los precursores. Si pues se fijan que todavía existen varias moléculas
y acá abajo hay otras importantes, estamos siguiendo evaluando eso. Esas moléculas qué son y si sirven para algo, ¿no? Evaluación de las benzoquinonas descritas en este trabajo contra otros patógenos y se continúan pruebas no clínicas. Y estamos buscando, queriendo atraer alguna empresa farmacológica que se interese y que quiera apoyarnos para hacer las pruebas clínicas. Para esto, mandarlo y que sea aplicable, que no se quede solamente en un trabajo, porque tiene gran potencial contra tuberculosis. Pues ese trabajo no lo hice yo, nada más. Es un trabajo, es un ejemplo muy bonito de esa colaboración interinstitucional e internacional, trabajando en el Instituto de Tecnología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Universidad de Stanford, el Departamento de Química. Quiero agradecer a todos los que contribuyeron a este trabajo, así como todos los que contribuyeron directamente, así como todos los que contribuyeron indirectamente. Y gracias por su atención y espero que podamos discutir sobre esto.